ahí viene la famosa contradicción, es decir, de lo que era antes y lo que es ahora. Y volviendo al cine religioso, ya que lo tocamos, hoy viene Semana de Turismo, Semana Santa, y vos no ves de repente ninguna película religiosa. Y si ves alguna, es hasta polémico. Es decir, un título polémico, que inclusive hace temblar los cimientos del Vaticano, por la temática, que a veces es real. Por ejemplo, estamos hablando del Código Da Vinci, estamos hablando Claro. de la película que hizo esta de Jesucristo. No estamos hablando, yo qué sé, de la Virgen María, de todos esos temas, ya Sí, que lo sí, tocamos, sí, ¿no? sí, que sí. tenga cierta inclinación al género, Claro, simplemente sí, para dar un parámetro. Entonces, las cosas han cambiado de tal manera de que o nos adaptamos al tema o lo dejamos de lado. Y es muy difícil. Es decir, es muy difícil combatir la violencia si no hay reglas, si no hay educación. Es muy difícil. Es decir, no lo decide un gobierno el tema de la violencia, para entrar en otro tema. El tema de la violencia lo decide la educación que empieza en tu casa. ¿Entendido? Antes, yo me acuerdo que mi maestro o mi maestra eran sagrados después de mis padres. Eran sagrados. La palabra del maestro, la palabra de la maestra era sagrado. Si yo venía con una nota mala, puesta con una recomendación de la maestra, mis padres, ¿no? me ponían en penitencia sin siquiera consultarle a la maestra. Era sagrada la posición de la maestra. Hoy le pegan a la maestra, los padres. Sí, es lamentable eso. Entonces, no quiero entrar en un tema que no me corresponde, pero es un poco para equilibrar los criterios, que de alguna manera lo transmite también la pantalla. Esa violencia gratuita que muchas veces nosotros absorbemos en el cine, también muchas veces la aplicamos en la vida real. Pero esa violencia que vemos en la pantalla, ¿es una violencia que ya se viene gestando, por eso el cineasta trata de usarla, o es un paquete? No, se viene gestando porque es lo que la gente consume. Pasan los medios. ¿Por qué los medios muchas veces le dan prioridad? ¿Por qué los medios le dan prioridad por ejemplo, a la noticia policial? ¿Por qué razón? Porque el morbo del televidente de alguna manera lo pone en posición de ver un accidente, un crimen, lo que pasó, los entretelones, la investigación. Es decir, hemos cambiado y no hay tutía. Si no, no lo pondrían o no le darían la importancia que le están dando. Y no te hablo de un medio, te hablo de todos los medios. Es decir, vos abrís el diario y te encontrás con los titulares, ¿no? Más impactantes que normalmente se generan dentro de una sociedad. Y en una sociedad que, como yo he dicho y me han criticado, a mi entender parece que estuviera enferma. Fábrica de pastas Nueva Roma te pega con las exquisiteces artesanalmente elaboradas de la fábrica a tu mesa. Tallarín, molita, fusible, sorrentino, panzote, capelletti, agnolotti. Una de las tantas especialidades, tallarines de morrón. Ravioles en una variedad de relleno. Tapas de tarta, tapas de empanada, tapas de pastelitos para el copetín. Salsa la que gustes, 4 quesos, boloñesa, caruso. Además, el queso te lo preparamos nosotros. Grueso, fino, de la proporción que quieras. Avenida General Flores 4087. El teléfono para hacer tu pedido 2215 1010. Hay cosas que están pasando que no entran en ningún criterio de ninguna persona coherente con cierto nivel de educación. No es aceptable. ¿Entendido? Entonces,
el cine refleja de alguna manera ese entorno, porque sabe que tiene su público, porque sabe que tiene su taquilla, independientemente que están los superhéroes. Vamos a ir por otro lado, vamos a la parte positiva, que están los superhéroes que también funcionan, los famosos personajes que de alguna manera uno se ha educado a través de los años y que todavía los conoce, Batman, Superman, las mujeres Maravilla, etcétera, etcétera, que funcionan también en la boletería. Pero estamos hablando de un rubro que es el más duro, es decir, cuanto más pegás parece que más le gusta a la gente. Aparte, los efectos que le hacen, tratan de producir, es algo... Son muy reales. Son muy reales, ¿no? Son muy reales. Aparte, otra de las cosas, he visto películas que los villanos y que los superhéroes fuman, toman... Ah, claro. Es muy común, por ejemplo, el diálogo del tema de la droga, por ejemplo. En su época los sónicos, ¿se acuerdan? Claro, pero... los supersónicos. Yo me acuerdo que en mi época, en los años 50, en los años 60, todo el mundo fumaba en las películas. Se veía, es decir, desde el detective al villano, todo ya el mundo... casi no. Después eso se empezó a prohibir, se empezó a sacar. Se consideraba que a nivel internacional, no estamos hablando local, a nivel internacional era contraproducente. Pero hoy, si vos empezás a observar, en las películas es muy común el tema de la droga. Y es muy común historias donde la droga está relacionada. Entonces habrá que esperar 20 años más para que desaparezca. Y tendremos de repente, yo qué sé, los robots dando vuelta alrededor nuestro, ¿viste? Sí, es decir que son modismos. Para mí que eso del cigarro habrá sido Tenis Zavala, ¿se acuerdan? Con el cosa, claro, con el chupachup. el pelado. Para mí que fue de ahí. Andaba con el chupachup. Claro, siempre. para mí que fue de ahí que empezaron a sacar hay pila de personajes, inclusive habanos, inundaban la pantalla con el humo. Y después desapareció. Y hoy actualmente tú no ves actores que estén fumando o que los personajes exijan que estén fumando en la pantalla, ¿no lo ves? Porque si mal no recuerdo, ya que yo recuerdo que hay películas que se fumaban, no tanto, sí. Que se usaba droga, por ejemplo Papillón, había un convito, sí. ¿No? Que fumaba marihuana en esa época, sí, claro. Estamos hablando de los 60 y algo. Después, por ejemplo, películas como El Expreso de Medianoche, que se veía, que sí. No era tanto pero después de esa época, para esa década adelante, era algo impresionante, que el que no estaba fumando no salía en películas. Entonces ahora tú ves que las historias, sobre todo las historias policiales, todos giran en narcotraficantes, en gente que está vinculada con el tema de la droga, es decir, es el común denominador de las historias, los secuestros, es decir, es como que estamos cambiando, como te dije al principio de todo esto, los hábitos. Ahí está, o sea que el cineasta más o menos es un reflejo de la sociedad y bueno, de ahí hasta... Claro. Ahí está. Ya que... Hablando de educación, que hoy tocamos el tema de educación. ¿Qué tema es? ¿Qué tema ese, no? ¿Qué pasa hoy por hoy para la gente estar en comunión con el cine? Y es muy importante lo que yo me acabo de enterar hoy, sí. Que hace cursos. Yo los cursos los comencé a hacer por una iniciativa hace muchos años, la primera vez con Cristina Morán, que fue la que me dio la idea de que lo hiciera. Por la experiencia de yo haber viajado, de haber tenido contacto con muchos actores, que independientemente de aportar mis conocimientos cinematográficos, podía aportar otro parámetro que es cómo funciona la industria, que son dos cosas distintas, que el público en general no sabe. Fábrica de pastas Nueva Roma. Te espera con las exquisiteces artesanalmente elaboradas. De la fábrica a tu mesa. Tallarines, molita, fusible,
sorrentino, panzote, capelete, agnolotti. Una de las tantas especialidades, tallarines de morrón. Ravioles en una variedad de relleno. Tapas de tarta, tapas de empanada, tapas de pastelitos para el copetín. Salsa la que gustes. 4 quesos, boloñesa, caruso. Además, el queso te lo preparamos nosotros. Grueso, fino, de la proporción que quieras. Avenida General Flores 4087. El teléfono para hacer tu pedido 2215 1010. Después pasaron un tiempo, porque es un desgaste, un curso. Y con el diario El Observador hizo un segundo intento. Y todos funcionaron bien. Es decir, son cursos que no son para 100 personas. No sirve. Porque yo le llamo, el curso se llama curso interactivo. Lo pueden ver si entran en la página web, Cine Interactivo, pueden ver todo el desarrollo. Hay inclusive fotos y cosas de lo que estamos haciendo. Y el tercer curso es una iniciativa de un chico joven, Tadeo, que es muy cinéfilo, que se me acercó y me propuso hacer el curso. Yo le dije, mirá, le digo, eso es muy entreverado, hay que hacer una convocatoria, yo no sé si a la gente le interesará. Y él me dijo, vamos a organizar a través de las redes sociales, vamos a organizar un encuentro, a ver quién viene, sin ningún tipo de costo. ¿Te parece bien? Le digo, bueno, si a vos te parece, pero no va a venir nadie, le dije. Le digo, ¿qué le puede interesar? ¿No? Una cosa así. Y se hizo en Agadu, en uno de los salones de Agadu, y lo único que usamos como promoción fueron las redes sociales. Y aparecieron 30 personas. Gente joven, gente mayor, jubilados, una mezcla. Y ahí expliqué lo del curso. Después te voy a decir cómo nace la idea original del curso. Bueno, ahí expliqué lo que iba a hacer en el curso y se anotaron 20 personas. Lo estamos haciendo una vez por semana, todos los miércoles, son 2 horas. Y vos me dirás, ¿en qué consiste el curso? Bueno, el curso tiene 2 parámetros. Por un lado, navego por la parte histórica del cine, pero para no aburrir y para no tener a 20 personas sentadas escuchando, lo matizo con imágenes y cosas que pasan alrededor de una película. El otro día, por ejemplo, les mostré todos los efectos que tienen algunas películas clásicas que todo el mundo conoce pero que no se ha dado cuenta. Yo qué sé, desde Gladiador, un tipo que está tomando agua en la platea, y otro que está de lentes negros en la época de los romanos. Es decir, todos esos detalles que se pueden acceder. Entonces entretengo, cuento un poco la historia, paso por el cine épico, pero además le mecho cosas de humor. Y ahí le agrego de repente alguna entrevista de algún actor que yo haya tenido la posibilidad de haber conocido y que esté vinculado con ese género. Y lo muestro. Pero no me conformo con eso. Es decir, soy muy inquieto y me gusta que la gente se mueva. Entonces nos salimos del lugar de donde hacemos el curso y la idea es, ¿cómo funciona hoy la proyección en un cine? Hace 30 años atrás eran 2 máquinas, rollo de 15 minutos y 2 operadores. Hoy es un operador para 10 máquinas porque está todo digitalizado. Y todavía toma mate. Y todavía disfruta. Los llevo a un rodaje para que vean cómo es el negocio en su formación, en su preparación, cómo se filma. El otro día también estuvimos en lo de Walter Tournier, el de los tatitos, para que la gente lo conozca. Nos enseñó todos sus muñequitos, su arte, sus personajes de varias películas de Selkie, en fin, sus escenografías.
que lo hace todo con su mano, con sus manos, sí. y con una serie de personas. Por supuesto no lo hago solo. Como paso por la historia del cine, por ejemplo, empiezo explicándole lo que es un guión literario, de lo que es un guión técnico, y llamo a un especialista. Les explico lo que es la actuación frente a cámara, y llamo a una actriz o a un actor que les va a desarrollar la idea mucho mejor que yo, que tiene otro tipo de experiencia. Este bloque es una presentación de Escuelas MAPA, el porvenir de tu futuro, donde encontrarás 120 cursos de oficios y además carreras cortas. Estamos en Colonia 2268. Asesoramiento de curso a través del 2409-1515. Escuelas MAPA. Ese es el juego que hago en el curso. Y además participa la gente. Es decir, los hago participar. Hago juegos de inventiva, los sorprendo, ¿no? Por ejemplo, el otro día los hice, agarré a un hombre y una mujer, los puse adelante y le digo, creen rápidamente un diálogo de acercamiento. ¿Qué es eso, un diálogo de acercamiento? Vos querés seducir a esta muchacha, ¿no? ¿Cómo empezarías? Y bueno, se pone nervioso porque no saben. Lo primero que hace es ponerse nervioso. Ahí está. Entonces le digo, tenés que actuar. Ahí está la diferencia entre el que no es actor y el que es actor. El que es actor, yo le doy esa indicación y automáticamente vas a ver qué decir, qué pose poner y cómo mirar. Y ahí empezamos un poco a desglosar de lo que es el actor, de cómo tiene que tener imaginación, que no es simplemente memorizar un diálogo, porque el director le da pautas, pero no le explica de cómo desarrollar esas pautas, porque el actor es el que tiene que enfrentarse a esa situación. Entonces, resulta también divertido, porque te encontrás con situaciones sumamente interesantes, atractivas y con experiencias personales. Es decir, ahora vamos a ir, los voy a llevar a, que no lo saben todavía, los van a enterar ahora. Los voy a llevar a un lugar que es una superficie bastante grande, que es un escenario de un teatro, todo vacío, pero les voy a decir, acá hay una puerta, acá hay una cama, acá hay una silla y ahí está la cocina. Ustedes tienen que entrar, abrir la puerta con la llave, cerrar la puerta, ir a la cama, abrir el living, abrir la mesita que está al lado de la cama, ¿no? Ir a la cocina y preparar algo para comer. Pero no hay nada, es todo imaginación. Entonces, de repente, en lugar de sentarse en la cama, se sienta en el suelo, porque la cama estaba de este lado y se va para sentar para el otro lado. Es decir, juego con ese tipo de cosas. O entra y le digo, entraste pero dejaste la puerta abierta. ¿No la abriste? Bueno, sí, la abrió, pero entró y se olvidó que estaba la puerta abierta. Le digo, entonces eso es un ejercicio de memoria visual y de ubicación a la memoria visual y cómo vos te movés. Fue a la cocina y le digo, ¿y qué hiciste en la cocina? No, y prendí el fuego. ¿Y qué vas a cocinar? Primero empezaba pensando qué es lo que vas a cocinar. Sacá, abrir los estantes de arriba, claro, ¿no? Sacá. Vas a prender el fuego, si no vas a gastar gas al santo peperoni. Claro. Entonces, claro, los obligo a hacer un ejercicio de memoria, de retención y de imaginación, que es lo más interesante. ¿Cómo funciona la imaginación en la persona que tiene que innovar permanentemente y utilizar su cuerpo con esa imaginación? Porque no es simplemente pensar que vos tenés que actuar con tu cuerpo para determinada situación. ¿Tá? Entonces, ese es uno de los ejercicios que se hace mucho en el teatro, ¿no? Yo hice teatro siendo muy joven
y fue uno de los ejercicios que me habían enseñado, y a mí siempre me quedó por las torpezas que hice, siempre me quedó, y ahora lo aplico en el curso. Entonces el curso lo que hace, que dura hasta diciembre, lo que yo hago es un poco introducirme, no simplemente en lo que es la historia del cine, sino también explicarle cómo funciona la industria, cómo funciona, cómo se gesta una película, qué hace el productor, qué es el productor ejecutivo, cómo se organiza el set, ¿Qué posición tienen los actores frente al libreto, quién les ayuda a memorizar, porque hay actores que tienen muy mala memoria. Marlon Brando pegaba papelitos alrededor del set porque se olvidaba de toda la letra. Es decir, todos esos recursos que muchas veces la gente no lo sabe, yo se los trato de aplicar y lo hace más entretenido. Si me están escuchando, por supuesto, me están viendo y quieren desarrollar, porque estamos hablando de otra cosa, desarrollar el tema, pongan cine interactivo y entran en el Google, entran y ahí me van a encontrar, inclusive van a encontrar cosas que ya hemos hecho, la dirección, cómo conectarse, etcétera, etcétera. Safety Car Audio de Nicolás Cáceres, radios, parlantes, potencias, xenon, LED, bloqueo, vidrios electrónicos, ploteados, expertos en alarmas, polarizados, láminas de seguridad. Estamos en Cerrato 3690, teléfono de contacto 2116-2961 o al WhatsApp 095-0604-18. Gente, eso es lo que le iba a decir, Jackie. Por eso justito me vino, porque a uno, la verdad, yo un poco de vergüenza, porque me decían, no, porque hay mucha gente que trabaja, como yo, que trabajamos en esto comunitario, y hay mucha gente que quiere aprender, quiere saber, porque es un buen reflejo. Yo pensaba para mí, estando en casa, digo, si Jackie hubiese tenido un Jackie que lo ayudara a comprender un montón de cosas que los años lo fueron llevando. Usted, otra de las cosas, cuando empezamos esta charla, usted dijo, económicamente no me ayudaron, pero creo que lo ayudó a usted muchísimo más que económicamente, porque lo que es la sabiduría, lo que es la experiencia, uno se ahorra tiempo, se ahorra un montón de tiempo, que hoy por hoy el tiempo cada vez vale más que antes, ¿no? Digo, lo que pasa es que la adrenalina que uno siente por algo que le gusta es muy importante, pero yo también considero que en la vida uno tiene que tener un gran porcentaje de suerte. ¿Tá? Y entrega. Claro, pero la suerte juega, estar en el lugar indicado a la hora indicada es muy importante. Y la suerte que yo tuve es simplemente que me fui cruzando con gente que me fue muy útil, que me dieron buenos consejos, que me dieron orientación. Es decir, yo creo que te lo dije en la otra, yo perdí a mis padres siendo muy niño, anduve ambulando por toda mi familia. Es decir, que mi educación fue un poco a los golpes y a los porrazos, y en la escuela y después en el liceo. Entonces, pero tuve la suerte que me encontré con buenos maestros, con buenos profesionales, y cuando entré en la televisión tuve también la suerte que tenía alrededor mío gente que me fue orientando para que yo no me equivocara. Entonces, por eso considero... Y otra de las cosas que es importantísimo, ¿no? Sí. La preparación que lo llevó durante, que esto no lo podemos saltar, la preparación que a medida de ese tiempo usted la fue gestando hasta lograr poder utilizarla frente a los medios de comunicación. Y otra de las cosas, con la responsabilidad que usted lo tomó, digo, y la entrega que usted le dio, porque una de las partes no es decir, no, yo voy a hablar de... Hay mucha gente
no quiero criticar, ¿no? Pero hay mucha gente que agarra un diario, lee un diario de lo que escribió Jacques Rodríguez Estrada y él considera que es crítico de o opina encima de lo que usted bueno, pero eso es parte del juego. Claro, pero a veces uno tiene que a ver, no son todas rosas. No, ya digo. Hay gente que por supuesto que ha discrepado enormemente con conceptos que yo he aportado, sobre todo en las notas periodísticas, a veces en la radio. Hay gente que me ha llamado y me ha dicho, que ha llamado inclusive, que hemos tenido una charla al aire, por algunos conceptos que yo puedo haber vierto y que de repente hay gente que está en desacuerdo. Pero eso es correcto, es decir, es muy lógico eso. Lo que yo decía, que hay gente sin preparación ninguna, que no tiene ni la mitad ni la cuarta parte de preparación que usted tiene, y quizás lea esto y opina, y no tiene, o sea, sin criterio y sin fundamento. Yo pienso que la gente para hablar tiene que tener criterio y mover criterio y tener conocimiento en un área y en un tema. Por ejemplo, si yo le digo a usted, opíneme sobre fútbol, ¿se animaría a opinarme sobre fútbol? No, porque no soy un gran apasionado del deporte. Pero si, por ejemplo, si usted le dicen, ¿viste el partido de Uruguay y Francia? Sí. Y usted dice, sí, me gustó, no me gustó, ¿cómo perdimos? Usted da su opinión. Sí, pero es una opinión, en el caso del deporte, por ejemplo, ¿cuándo miro un partido? Yo miro un partido cuando tengo manija a través de la televisión para verlo. Óptica Imágenes, atendida por sus propios dueños. Encontrarás variedad en cristales, multifocales, bifocales, blancos, fotocromáticos y mucho más. Estamos en Brazo Oriental, Luis Alberto Herrera, 3561 bis, a pasitos de General Flores. Y por mayor información al teléfono 2201-1122. Óptica Imágenes. ¿Qué es la manija? Eso es lo que le iba a preguntar. ¿No? Bueno, la manija es que me promocionan, que va a haber un clásico, ahí está. Me promocionan que, sobre todo ahora, bueno, el campeonato mundial, por supuesto que me vi varios partidos, indudablemente, vi Uruguay, pero las opiniones es relativo, es decir, cada uno tiene una opinión, pero lo que tengo de bueno es que escucho el que sabe. Ahí está. Es decir, no simplemente me conformo con ver el partido, sino que después pongo, no sé, me gusta escuchar a Kessman, a Sonsola, a Moar, a ver qué dicen, ¿no? Claro. Entonces ahí conformo una idea global de lo que yo vi, pero le voy a dar siempre la razón a ellos. Claro, sí, saca un perfil del tema que se trate. Claro, pero le voy a dar siempre la razón a ellos. ¿Por qué razón? Porque tengo mucho respeto por el profesional. ¿Quién soy yo para opinar de fútbol? Bien. Aparte nadie me va a ver opinando de fútbol. Exacto. Es muy difícil. Exacto. Me han preguntado en algún programa periodístico que me han invitado, sobre todo en la época del Mundial. Bueno, ¿de qué partido, de qué cuadro sos hincha? De ninguno. Y no podían creer. ¿No? ¿Fuiste alguna vez al estadio? Le digo, sí, una sola vez a sacar fotos. Es decir, entonces claro, llamaba la atención. ¿Y qué te gusta ver? Y bueno, los clásicos me gusta ver, pero no soy un apasionado. No, hay gente que se muere. ¿No? Hay gente que se muere. Le ha venido un ataque al corazón en el estadio. Sí. Hay gente muy apasionada, como usted del cine, me imagino que hay gente de... Como te digo eso, te digo otra cosa. No soy un fanático del cine. No. Fanatismo es una cosa distinta. Hay fanáticos. Yo no soy fanático. Pero hay gente que... cronistas especializados que
no pueden dejar de ver una película el día del estreno. ¿Está? Son capaces de no comer para ir a ver la película. Yo no. Yo como y después voy a ver la película. Y si no le da el tiempo para ir a ver la película, ¿qué hacen? ¿Se amarga? Se amarga. No, pero usted se amarga. Si no no, le da para ver. no, en absoluto. En absoluto. Es decir, las prioridades en la vida son muy importantes. Por más que sea un trabajo y que sea mi fuente de ingresos o como quieras llamarle, yo tengo mis prioridades. Es decir, si ese día no estoy bien o hay un tema familiar o un entorno familiar, no voy a una van premier, que me encanta, pero dejo de ir, no voy a la van premier, porque hay otras prioridades, es decir, prioridades personales. Es decir, no soy un bueno, está, igual vamos, no. No deja cosas personales por... En absoluto. Bien. Tampoco veo todo lo que se exhibe. Es decir, descarto un 20, un 25%, que ya no me interesa, no lo veo. Ahí está. Y vos y lo comenta, no, porque como no lo veo, no lo comento. Claro. A veces le ha llamado la atención a un distribuidor que me ha llamado y me ha dicho, pero che, no comentaste nada de esta película que es muy importante y hace una semana que se estrenó. ¿Querés saber la verdad? No tuve tiempo para verla. Cuando la vea la comentaré. Es decir, no soy un loco por el cine, no soy fanático. Soy cinéfilo, periodista, cinéfilo, investigador. ¿Pierdo mucho tiempo? Sí, claro que pierdo mucho tiempo asesorándome. No veo la película, pero estoy asesorado. ¿En qué estoy asesorado? Investigo, sé lo que... Cuando voy a ver una película, yo sé lo que voy a ver. Pero eso es otro tema. Es decir, ese es parte de mi trabajo. Pero eso no significa que tengo que salir corriendo, porque la película empieza dentro de 10 minutos y estoy en otro lado y me tengo que enloquecer y reventarme por la calle porque no llego. No funciona. Ahora, como te digo esto, te digo que hay gente, sobre todo periodistas, que son capaces de decir que están en otra área, que no dejan pasar ni una película, no dejan pasar un estreno, no dejan pasar una van premier, es decir, están en otra área. Los respeto, ojo, no lo estoy criticando, pero yo te estoy diciendo cómo es mi personaje. Toda la vida fue igual. Sí, siempre. Fábrica de pastas Nueva Roma te espera con las exquisiteces artesanalmente elaboradas, de la fábrica a tu mesa. Tallarines, mollita, fusible, sorrentino, panzote, capelletti, agnolotti. Una de las tantas especialidades, tallarines de morrón. Ravioles en una variedad de relleno. Tapas de tarta, tapas de empanada, tapas de pastelitos para el copetín. Salsa la que gustes, 4 quesos, boloñesa, calypso. Además el queso te lo preparamos nosotros, grueso, fino, de la proporción que quieras. Avenida General Flores 4087. El teléfono para hacer tu pedido 2215 1010. Toda la vida fue igual. Mucha gente me dice, usted es un fanático del cine. Está en un grave error. Pero sí le gusta mirar muchas películas. Sí, pero es y otra por lo cosa. general, ¿qué tipo de películas les gusta? Y a mí hay géneros que siempre me han seducido. Vamos a ir por partes. Yo me eduqué con el cine estadounidense. Descubrí el cine europeo después ya siendo adolescente. Me gusta mucho el western. Me gusta mucho. Ya no se hace más el western. No, se hace. ¿Sí? Se hace menos. Me gusta mucho el policial. Me gusta mucho el musical. Por ejemplo, el cine musical me gusta. ¿Cine disfruto. musical tipo revista o el cine musical? No, musical. La La Land, la que ganó el Oscar, por ejemplo, una película que me gustó mucho.
nada que ver con las musicales de antes, pero es una película que conforma para mí me conforma un área interesante. Me gusta ver el ciencia ficción, me encanta la ciencia ficción. Una película de ciencia ficción, por ejemplo, de estas últimas, que lo pueda haber atrapado. No, a ver, es decir, eso como la pregunta de cuál es la película que jamás olvidarás, ¿no? Ahí yo te contesto siempre, te puedo contar las películas que más veces vi en la pantalla, ¿no? Claro, no, porque yo digo... Pero en el caso de lo que vos me haces, no hay una película, en los últimos años no hay una película que realmente... Me llamó la atención mucho el planteo, por ejemplo, de Gravedad, del mexicano, del director mexicano, que trabajaba George Clooney. Me llamó la atención el tema, la temática, es ficción, ¿no? Bien, pero considero que el cine tiene clásicos que no han sido superados. Es decir, 2001 Odisea del Espacio es un clásico que a mi entender no ha sido superado. Y una película, yo le voy a preguntar, ¿no? Una película, no, voy a nombrar siempre la primera, sí. Hubo varias, ¿no? Efecto mariposa, no la primera, no, sí, no sí. El resto, pero la primera, ¿qué le pareció a usted esa película? Bien, pero no me sedujo, no es una película que me haya seducido. Usted sabe que esa película, las otras dos no fueron iguales. Sí, no pero... digo que, pero la primera fue un juego que me hizo, la película, entré tanto en la película que esperé que terminara para darme cuenta bueno, eso, de qué se trataba. Eso es muy normal. Yo ahora vi una película que le he recomendado mucho, que es argentina, por su historia, por su interpretación y por su temática, que es muy actual, que es mi obra maestra, que trabaja Luis Brandoni y Guillermo Francella. Gran película, a mi entender, ¿no? Una gran película, pero sobre todo una gran historia. Es decir, cómo juega la historia con el espectador, porque la película tiene, en su narración, tiene pequeños ganchos y pequeñas vueltas de tuerca, y cómo juega con el espectador. Vos que pensás una cosa y resulta que es otra. Y eso es muy interesante. Son películas muy interesantes y no se hacen muy a menudo. No. Lo que pasa es que yo creo que el cine argentino se ha despegado mucho, bueno. Es decir, ha crecido enormemente. Y hablando de cine uruguayo, ya que sí, cine uruguayo. Sí. El cine uruguayo, ¿cómo lo está viendo? ¿Cómo se viene? Bien, gestando? pero no sale de un molde, no se destapa. El crecimiento de él es muy... Pero hay varias razones. Pero sigue habiendo un crecimiento, sí, ¿no? claro, hay varias razones. Es decir, una de las razones principales es el tema económico. El tema económico y a ver, Porque una producción uruguaya, netamente uruguaya, no puede ser, porque no se puede bancar. Ahora tenemos ahí dos películas que está vinculada a Uruguay, que prácticamente es una producción uruguaya. Una de ellas es una producción netamente uruguaya y española, que es La noche de los 12 años, de Álvaro Bresnar, que es un poco reflotar toda la historia del padecimiento de Mujica, Huidobro, en la época de la dictadura. No la vi la película, la voy a ver la semana que viene. Y ahí tenemos un trabajo muy importante de un punto de vista de un buen realizador. Esta es su tercera película, su tercer largo, y ya las dos primeras realmente funcionaron muy bien. Y es una producción ambiciosa, que acaba de estar en un festival internacional de primera línea, en Venecia. Después ya no está en Uruguay, ya está la película de Kusturica, sobre un personaje uruguayo, el expresidente José Mujica, ¿no? Que es una documental. El cine uruguayo, contestando tu pregunta, yo siempre digo, ha tenido un antes y un después de Whisky. ¿Tá? Pero nos cuesta despegar. Es decir,
Estamos enfrascados muchas veces en historias muy grises, volvemos para atrás. El uruguayo es gris, ¿No? Claro. Entonces el público quiere ver otra cosa, ¿viste? Es decir, cuesta ver una buena película de acción uruguaya, un buen policial uruguayo, una comedia uruguaya, es decir, cuesta. Es decir, no tenés para elegir. Eso va por los escritores, va por los directores. No, va por la personalidad del realizador, y del productor y del escritor, y de la iniciativa que tiene de repente un productor de apoyar determinado tipo de producto. Estamos muy enfrascados a cosas del pasado todavía. Entonces a veces la gente, porque hay que pensar en el espectador, busca otra cosa. Por eso te decía hace unos minutos que los argentinos en materia cinematográfica han despegado enormemente desde hace varios años.